Qué hermosa la presencia del Señor en medio de nosotros, amén. Nos llena, nos ministra, se glorifica el Señor. Y es tan importante tener el respeto frente al Espíritu de Dios y dejar que Él haga lo que tiene que hacer. Y Él no se sujeta a nosotros, así que nosotros nos sujetamos a Él si le pedimos que Él obre, si le pedimos que Él haga cosas. Es tan maravilloso que nos responde y lo hace y se glorifica en medio de nosotros. Y hemos estado hablando en este tiempo acerca de ese proceso de llegar a conformarnos como campamento. Y en este proceso de llegar a conformarnos como campamento, vimos que el primer paso se inicia con Abraham. Abraham lo que hace es que tiene una visitación de Dios y de acuerdo a esa visitación de Dios se establece altares. Un altar de piedra si es un fundamento que el Señor vino a poner sobre nuestras vidas, o un altar de tierra si Él viene a tratar con nuestra naturaleza, con esa naturaleza pecaminosa, con esas cosas que nos cuestan. Ese es el altar de tierra que se levanta. ¿Se acuerda cuando hablábamos de... ¿Perdón? ¿Sí? Hablamos del proceso de formación del campamento, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo último que dije? A ver. Gracias. Gracias por ayudarme a predicar. Entonces, hermanos preciosos, luego tenemos el caso de Isaac. Isaac trabaja con los pozos, trabaja hacia abajo. Y ahí nosotros hablamos de que Isaac es tratado en la liberación del inconsciente. La semana pasada el pastor Fernando hablaba de que primero se trata con el primer pozo que es Esek. En el polvo en el pozo de Esek se trata con esos instintos que también tienen que ser formados al igual que las emociones. Luego viene el pozo de Sidna, donde el Señor trata con nuestras emociones y las tiene que embutir. Y finalmente, cuando trata con esas cosas, nos saca un lugar espacioso que es Rehobot. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Ahora llegamos al caso de Jacob. Estamos hablando de la tercera generación. Y si bien es cierto, se trató el área del inconsciente, cuando Abraham llega y dice, yo cavé este pozo y en señal de que yo cavé este pozo y que la gente de Filistea no tiene acceso a este pozo, él utiliza 7 corderas, ¿se acuerda? Que nos habla de la propiciación, que es la obra de Cristo en esas áreas que necesitan ser libertadas. Eso es la propiciación de las 7 corderas. Pero mire esto que vamos a hablar. Cuando nosotros hablamos de Abraham, sabemos que Abraham, como hablaba Davidcito en la predicación pasada, estuvo preso en una cueva por 10 años, ¿verdad? Por el temor a la muerte. Cuando nosotros hablamos de la sombra, estamos hablando de un ambiente espiritual que genera una conducta. El ambiente espiritual, el ambiente de esa sombra de Abraham era el temor, ¿verdad? Y el temor lo llevaba a tener una conducta, y la conducta era una conducta de mentira. Él mentía. Vámonos a su papá, a Taré.
cuando nace Abraham, él tiene temor de que maten a Abraham, toma el hijo de la criada, lo lleva, lo hace pasar por Abraham. Acuérdense que esto está en el libro de Jacer. Va, lo lleva y matan al hijo de la criada y Abraham queda protegido. Entonces, ¿cómo ellos se protegen a través, en medio de ese ambiente de temor? Es utilizando la mentira. ¿Cómo me protejo? Con una mentira. Luego tenemos a Isaac. Con Isaac pasa algo similar. Isaac nuevamente lo vemos que heredó ese ambiente de temor. Él lo heredó. Tenía temor a que lo mataran. Él pensó que lo podían matar por su esposa Rebeca. Lo pensó, no era un temor real. Él pensó, me van a matar porque mi esposa es muy bonita. Y nuevamente utiliza la misma forma de protección que Taré y que Abraham. Y comienza a mentir. Pero luego nosotros vemos a Jacob, que cuando nace en el vientre trae una marca. Y esa marca que él trae es cuando él viene en el vientre, se pelea, ¿no es cierto?, con su hermano y toma el tobillo de su hermano. Eso aparece en el libro de Génesis 25. Y dice, y los hijos luchaban dentro de ella, dentro de Rebeca. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, hermanos, si pueden apagar la alarma del celular, les agradecería mucho. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. La marca de la mentira se traspasó hasta Jacob. El ambiente, la sombra era el temor. La forma de protegerse era la mentira. El problema es que la mentira tiene un padre. Y el padre de mentira no es nuestro padre, es Satanás. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes cuentan la verdad a medias para no tener problemas? ¿O cuántos de ustedes no dicen la verdad para no tener dificultades con la señora? ¿O con el esposo? ¿O los hijos cuentan las verdades a medias? Esto vino como una herencia y este es lo importante de que el Señor nos libere de ese ambiente de la sombra. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual tiene el poder de introducirse en el ADN, en el genoma. Entonces nosotros vemos a Jacob, oye, ¿quién le pone a su hijo por nombre engañador? Y aunque tiene otra acepción, el nombre era tan complicado que el Señor se lo tuvo que cambiar. Si no, no se lo cambia. Es una marca tan fuerte
fuerte que Jacob nace con eso. Es cierto que Jacob parte de Beerseba. Ese es su piso. Pero ese ambiente espiritual tiene el poder de operar en un hijo que aún no nace. Por eso es que el Señor tiene que liberarnos de la sombra. Ahora, esto no solamente tiene un lado feo, porque también tiene un lado hermoso. ¿Cuál es el lado hermoso? Nosotros sabemos que Abraham hizo un acto tremendo. Él obedeció, él levantó altares, y en una de las oportunidades, cuando él va a librar a su sobrino Lot de los reyes, y vuelve con el botín, ¿qué es lo que dice? Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Estoy leyendo Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Se le abrieron los cielos. ¿Cómo se le abrieron los cielos? En la comunión del pan y del vino. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio los diezmos de todo. Una persona que no vive en ese pacto con Dios y que no diezma, que no entiende la relación de sustento de parte de Dios, no se le abren los cielos, punto. No hay más. Y donde tú recibes alimento y donde tú tienes comunión, ahí tienes que diezmar, punto. Entonces este acto que hizo Abraham fue tan importante porque traspasó las generaciones, aun cuando todavía no nacían. Mira lo que dice Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia. Luego, rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues, ¿qué cosa? ¿Cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos? Y mira, y en verdad, los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio, para nosotros hoy los pastores, los sacerdotes, tienen un mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, Melquisedec. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Amén. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, ¿cierto? Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, y esta es la parte que quiero que tú veas, por medio de Abraham, diezmó también Leví. Leví, quien recibe los diezmos. ¿Cómo va a diezmar Leví si todavía no nace Isaac? Si todavía no nace Jacob, todavía no nace Leví. Mira, diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando
Melquisedec salió a su encuentro. Lo que tú haces hoy día en esa visitación de Dios te afecta a tus generaciones. Pero si tú no entiendes esa visitación de Dios, no afecta a tus generaciones. Porque es una tremenda bendición de cielos abiertos. Entonces, hermanos preciosos, por eso que es tan bendita la presencia del Señor cuando habían personas acá que estaban siendo ministradas por el Espíritu de Dios. Ese es un canal para sus generaciones. Y esto es algo tan tremendo, iglesia preciosa, porque Jacob lo vivió. Jacob lo vivió. Y yo me hablaba adelante con Fernando, porque ayer, hermano, muy extrañamente yo estaba molesta. Cuando nunca me molesto, estaba molesta. Veníamos con Bobito en el auto y la Javita, y el pastor Fer venía conduciendo, y yo le decía, estoy molesta hoy día. ¿Por qué? ¿Quién inventó el reloj? Yo decía, ¿quién inventó el reloj? Porque nos obligan a tener nuestro tiempo tomado. Y no lo decía por el Señor, sino por las cosas que teníamos que hacer. Entonces le decía, nos pagan por hora. Bueno, todo esto a mí no me pagan por hora. Estoy hablando del sistema, mi Señor me da una ofrenda y yo estoy feliz que Él hace. Y para que no tengan ninguna duda, no me quedo con los diezmos, ¿ya? Para que no digan, la pastora quiere los diezmos porque se los queda. Solo por cualquiera. Entonces, ¿qué te digo? Nosotros, desde que somos chiquititos, nos insertan en un sistema. Mira, este es un razonamiento que es un razonamiento personal. Y que lo hablaba también con el Bobito ayer. Le decía, nos enseñan para que le trabajemos a otro. Nos meten a la universidad con las materias que supone que te van a servir para trabajarle a otro. Y ese otro te va a pagar por hora. A menos que puedas ser un vendedor y te puedan dar comisiones. Pero también te entrenan para eso. Y a todos nos tienen que enseñar matemáticas y tú ni sabes por qué te van a servir las matemáticas. Pero a alguien se le ocurrió que eso era necesario, entonces todos nosotros empezamos a meternos en el sistema. Y este es el problema que pasaba acá con Rebeca y con Isaac. ¿Cuál es el problema? Uno quería al Esaú porque mataba animalitos, cocinaba y le daba al papá. Entonces el papá lo quería porque comía de la mano de Esaú. Pero la Rebeca también le gustaba el otro porque habitaba en tiendas. Entonces cada uno tenía su preferido y cada uno lo aceptaba por sus razones. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Bajo qué condiciones tú aceptas a tus hijos? Tú los felicitas cuando se sacan buenas notas y si el cabro no se saca buenas notas, bueno, la verdad que no le da tanto en la cabeza, ¿te fijáis? ¿Quién dijo que el cabro tiene problemas en la cabeza? No estoy fomentando la flojera, no. Pero tú te preocupas de que el cabro, ¿no es cierto?, aprenda, te sentáis con él, si es que te sientas, no sé, a lo mejor lo hace la mamá, o el cabro estudia solo, no sé. Solo. Tú te preocupás de que le vaya bien en castellano, en matemáticas, en ciencias sociales, después que en la universidad porque tenéis que ser ingeniero. Aunque los ingenieros en alimentos, no, hermano, yo salí de esa cuestión. Salí de esa cuestión. Pero te digo, ¿le enseñaste misericordia a tu hijo? ¿Lo enseñas a ser una persona agradecida? ¿Le enseñas el perdón a tus hijos? ¿Le enseñas que lo más importante es que él se mueva en el propósito eterno? O tú le dices, chiquillos, ¿qué quiere? Mi hijito quiere esto, pero si tenéis zapatillas, ¿para qué queréis otra? No, pero es que quiero. Tú le enseñas la misericordia, ellos te ven haciendo misericordia. ¿Cómo enseñas a tus hijos en tu casa?
o tus hijos te ven discutiendo. Tú eres padre, no eres amigo. Tú eres madre, no eres amiga. Ustedes son porteros. Yo no me acuerdo cómo se llama esta bailarina famosa que es viejita. No sé si se murió ya. Resulta que a ella la llevaron porque, no me acuerdo, parece. No me acuerdo cómo se llama. Pero yo me acordé de eso ayer en la mañana. ¿Qué fue? Hoy día en la mañana. ¿De qué es lo que me acordé? Me acordé de que a ella la llevaron, su mamá la llevó, porque se supone que tenía problemas de aprendizaje. Entonces todo niño sabe que si no se saca buenas notas no es tan querido. Porque eso te hacen sentir. ¿Y sabes que no era déficit atencional? La llevan al doctor y el doctor la examina y la deja en una salita al lado con ventana. Y resulta que cuando ve a la mamita, Omarcito vio que la niñita se sube en 2 tiempos arriba de la mesa y se pone a danzar. Arriba de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que le dice el doctor? No, su hija no tiene problemas de inteligencia, su hija es bailarina. Póngale en una escuela, en una academia de ballet. La mujer llegó a ser tan famosa que es la que hacía las famosas coreografías de Hollywood. Se hizo millonaria, tuvo su propia academia. Era brillante. En este caso, y hermano, eso te lo digo, ¿por qué te hablo de esto? Porque ciertamente uno en el vientre, Esaú era sanguinario, pero Jacob tenía una herencia espiritual que venía de Abraham, porque los nietos heredan más de los abuelos que de los padres. Ya te lo sabes de memoria. ¿Y qué fue lo que pasó? En ellos había una clara diferencia. Uno es de la madre y el otro es del padre. Y nosotros en este punto tenemos que aprender a que nuestros hijos son un legado de Dios, que tienen que ser enseñados en el reino, que tienen que aprender a moverse en el reino, que lo más importante, si tú te sentás toda la semana a enseñarle a tu cabro matemática, castellano y no sé qué más, toma también de la semana para enseñarle a tu cabro propósito eterno de Dios y la fe del Hijo. Sácale el egoísmo de adentro. Deja que tu cabro se frustre para que aprenda a levantarse. Déjalo que llore para que luego aprenda a superar las situaciones. Porque cuidado, iglesia preciosa, que los cabros heredan de nosotros tantas cosas. Si los hijos no son nuestros, son del Señor. Y ellos heredan cosas, heredan hasta los traumas. Heredan las crisis de pánico. Heredan las crisis de angustia. Heredan la depresión. Niños con depresión, ¿cómo te lo explica? En este caso, ya hemos visto que hay 2 marcas. Una es la marca, ¿no es cierto?, fea de la mentira. Pero otra es la marca donde Abraham, aunque tenía ese problema, va, entrega los diezmos, se le abren los cielos y a este niño se le abren los cielos. Entonces él no parte de la nada. No es lo mismo nuestro nacimiento que el nacimiento de los guaguitos que andan aquí, ¿verdad que no? Hermanos, cuando la Escritura dice que Abraham, ¿cierto?, tomó de Melquisedec esa bendición sacerdotal y de gobierno y que no tiene genealogía, ni es nacido de madre ni de varón, nosotros tenemos una responsabilidad de sacar a los chicos de nuestros sacerdocios. Las crisis de pánico, las crisis de angustia son sacerdocios que se legan a otras generaciones. Y que tenemos que pedir revelación al Señor para que ellos salgan de esas cosas. Lo normal es que un cabro atienda una heredad de joven, que es la generación anterior. Pero cuando un chico nace en estas condiciones, es porque hay un daño generacional y un daño de embarazo. Entonces, hermanos, la palabra es fuerte cuando nos dice que ese sacerdocio es sin genealogía. Viene de Dios. Amén.
viene de Dios. Amén. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando éste diezma de manera bien rasca, hermano, ese acto genera que ya ese genoma, perdóneme el término, está en los testículos. Está en el testículo del Padre, porque lo estableció como un fundamento y se traspasa por medio del semen. Importante, hermano, cuidar las generaciones y entender, salir de maternidades obscenas y de paternidades obscenas, salir y establecernos en la paternidad y en la maternidad del Señor. Amén. Ahora mira esto, porque usted se sabe la historia que está en Génesis 28. Esto es lo que pasa. ¿No es cierto? Jacob nace y tiene un anhelo por lo celestial. Tiene un anhelo por lo eterno. Tiene esa inclinación por lo eterno. Y lo busca, lo anhela, lo busca. Pero aquí está la marca del engaño. Porque ¿cómo te explicas tú? Mira esto. Isaac ciego. Pobre viejo ciego. Este cabro va, ayudado por su madre, se pone un cordero en los brazos, ¿no es cierto? La piel del cordero para hacerse pasar por su hermano. La mamá hace el guiso, se va donde el papá, lo engañan y así recibe la bendición. ¿Qué te parece? ¿Será que Dios bendice a los mentirosos? ¿Cómo lo ves tú? El Señor sabía que había un anhelo tan profundo en Jacob de lo eterno, que Él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El Señor ve eso, permite la bendición, pero luego va a tener que tratar con esa naturaleza. Y eso nos pasa a todos nosotros cuando llegamos al Señor. Porque hay alguien en este salón que no haya dicho alguna mentira, levante su mano. ¿Quién no ha mentido el último mes? Levante su mano. ¿La última semana? En este ratito. ¿Y qué pasa? Jacob se va. Génesis 28. Y llegó a un cierto lugar, sale aquí, recibe la primogenitura y sale huyendo. Sale huyendo de una realidad. Esto no es una película. Efectivamente, él conocía a su hermano Esaú y sabía que si Esaú lo encontraba, lo iba a matar. Eso no es una película, es una realidad. Y Jacob se levantó de mañana y tomó la piedra, no, antes de eso. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Hermano, esto no es una tincada. Esto es lo que tenía dentro. Esa herencia fue la que lo trajo ahí. Esa herencia que venía de Abraham fue lo que hizo que este hombre llegara a un cierto lugar y se quedó en ese lugar. Y en ese lugar durmió. ¿Por qué escogió ese lugar y no escogió otro? Y míralo con tu hijo, con tu hija, con tu nuera, no sé con quién, que justo va y se encuentra en la universidad con ese chico que sí conoce al Señor. Va y el Señor empieza a hacer unas conexiones que tú ni te lo imaginas. Y a veces los que se abren más al Señor son las novias que los mismos hijos. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo los conecta? Y esto es lo que pasa con Jacob. Llega a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en un lugar que se llamaba Luz. No se fue a otro lugar. Ahí, en cierto lugar, ahí tomó piedras del paraje, tomó piedras del lugar y se durmió. Y aquí, hermano, en realidad, este sueño es una visión. Y soñó.
y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿A dónde estaban los ángeles? ¿Cómo van a estar en el cielo? Si dice ángeles subían y bajaban. ¿A dónde estaban los ángeles? En la tierra. Ahí está el robo. Él tenía un impulso por lo celestial y fue capaz de robar. Él tuvo un impulso por lo celestial y fue capaz de robar. Era una mezcla de mentira con un impulso angelical. ¿No le ha pasado a usted que está en La Vega, faltan 15 minutos y tiene reunión? Su corazón le arde por venir y tiene que cumplir horas. ¿Y sabes qué más? Me voy a la reunión. Jacob. ¿Entendió? ¿Qué fue más fuerte? ¿Entendió? Te pasó. Eso es Jacob. Hay un impulso mayor, yo quiero de Dios, quiero arrebatarlo de Dios, quiero arrebatar y tengo que cumplir 15 minutos más, ya no aguanto más las patas, mira las patas, me voy para la coca y me fui. 15 minutos. Jacob. Eso es. Por eso ángeles subían. Ángeles subían hay una inspiración del Espíritu que tú quieres subir, quieres. Tienes que querer. Tiene que haber algo interno. Tiene que haber una necesidad de adentro. La invocación no es cualquier cosa. Es un anhelo de adentro. Eso es lo que suben. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. O sea, en ese lugar había presencia de Dios. Por eso se llamaba lugar de luz. Y el justo llega allí y duerme. Y mira lo que el Señor le dice. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Isaac nunca tuvo una experiencia así. La tuvo el nieto. Puede ser que tú veas que tu hijo, tu hija, como que no entra. Pero la palabra va a germinar en tu generación. Va a germinar. Y dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso ya se lo había dicho el Señor a Abraham antes. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Pero este polvo es un polvo que se puede formar. Es ese polvo al que el alfarero puede tomar y humectarlo con agua y moldearlo en su mano y ponerlo en el fuego. Ya no es el polvo que utilizaron los filisteos para tapar pozos. No es el polvo que te cubre dentro de una cueva. No es ese polvo que tapa los recuerdos en el inconsciente. Ya no es ese polvo, sino que es un polvo que puede ser moldeado. Es decir, si tú tienes experiencia de Berseba, tu generación va a ser libre de ese polvo. Sí, Señor. De ese ambiente de temor. Es tan asombroso lo que el Señor hace, pero tan asombroso. Porque tú no te das cuenta cómo el Señor te libera. No te das cuenta. Viajamos la semana pasada, la Malecita me acompañó a estar con mi mamá. Y subimos en uno de estos viajes, hermano. ¿Cuántos han encontrado un pasaje en avión a Osorno a 17,000 pesos? Y el otro a 22. La Marlecita me dijo: te acompaño. Y ustedes saben que yo en un lugar encerrado no puedo estar, ¿cierto? Subimos al avión. Yo decía: Dios mío, te doy gracias, aleluya a tu nombre, gloria al Señor, no lo puedo creer. Tócame la mano, estoy seca, no te lo puedo creer, Señor, aleluya a tu nombre. Bendito el Señor, estamos aquí. Y si de chica nunca me dio pánico, jamás. Me encantaba mirar por el avión para abajo, nunca tuve problema. Pero después, tú me dices: ¿renunciaste al pánico? No.
Sencillamente la obra del Señor lo hizo. No sé cómo se introdujo acá en esta cajita, no lo sé. Meditación, adoración, el ángel, el Espíritu de Dios, no lo sé. Lo único que sé es que sí tengo esa área libre. Entonces esto es lo mismo que pasa acá. Es lo mismo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac. Yo en ti voy a comenzar desde otro punto. Tu descendencia no va a tener el problema de Abraham. Tu descendencia no va a tener el problema de Isaac. No va a tener el problema del inconsciente, de esa sombra, que es un ambiente torcido, que hace que las generaciones se enfermen, que hace que las generaciones tengan alteraciones, no solo en su comportamiento, sino también tengan enfermedades feas en su cuerpo. Sí, Señor. Es algo tremendo, porque es un polvo formable, es un polvo que el Señor puede utilizar para que se forme la vasija. Por eso, hermanos, que tenemos que enseñarle a nuestras generaciones, para que ellos aprendan a gobernar sobre los ambientes y sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo también tienen que aprender a gobernar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enfrentar un tiempo difícil. Suponte que no tengamos acceso a la medicina. ¿Qué vamos a hacer? Te estoy poniendo en un caso hipotético, no te asustes, un ejemplo. Es un ejemplo que dijera, todos los cristianos que se llaman canutos, que le dicen canutos, no pueden entrar a los hospitales. ¿Cómo te vaya a tratar? Con la doctora Yanet. Lo que te... Hoy ustedes tienen del año que les pidan, ¿ah? ¿Cómo tenemos que tratarnos? Nosotros tenemos que aprender a vivir en esa vida de reino. Porque un porcentaje altísimo de las enfermedades vienen por emociones no controladas. Y se inundan de temor. Entonces aquí, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. ¡Ah, qué lindo! Para allá, para acá, para acá, para acá. No, y entonces en tu descendencia se va a establecer el querub. Eso quiere decir. Tu descendencia va a tener acceso a esa obra gloriosa que es la presencia de Dios. Y hermanos preciosos, por eso es que es tan importante esos tiempos que tenemos con el Señor, para que esa gloria de Dios traspase nuestras vidas y alcance aún a los que no han nacido, que están en los lomos. Será como el polvo de la tierra, te vas a extender al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré donde quiera que fueres. Y volveré a traerte esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces nosotros decimos, el Señor va a estar con nosotros siempre. No es para todo. Oye, pero yo quisiera mandarle esta palabrita a la Juanita, ¿no es cierto? Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fuere y te volveré a traer esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. No, no es para todo. Esta palabra es para personas que están en el lugar santo. Que tuvieron la experiencia, que pudieron ver el cielo abierto, que tuvieron una relación con el Espíritu de Dios. A ese yo voy a estar contigo. Las personas que están estancadas en un atrio, ni con una voltereta aplica esa palabra. No aplica. Nosotros hemos hecho aplicaciones mal hechas y tenemos iglesias deformadas por causa de una mala aplicación de la palabra. Por eso el llamado hoy día es a subir. Esta palabra tiene un trasfondo.
lucha por lo celestial. Aunque se mete en problemas, lucha por lo celestial. Luego tiene una experiencia de ver la escalera, ve a Jehová arriba. Luego recibe ese pacto, esa palabra que el Señor te dijo. Pero si el Señor no te ha dicho nada, entonces tienes que buscar esa palabra. Porque mira, cuando recién llegamos al Señor, lo que nos pasa, a todos nos pasa, yo me imagino, no conozco a alguien que no le pase, cuando recién llegamos al Señor y comenzamos a caminar con Él, nos damos cuenta de que antes hacíamos cosas y ahora cuando las hacemos nos incomodamos, ¿sí o no? Que antes reaccionábamos, me acuerdo del Davidcito, que siempre lo menciono, con violencia, con golpe, pero después ya no reaccionamos de la misma manera, no podemos. Ya no puede. ¿Puedo contar una experiencia tuya? Pero ¿estás seguro? ¿Puedo? ¿Cuál de todas? Sí, pues ya. Voy a contarlo porque ¿estás seguro que sí? Bueno, el Davidcito estaba en su ADN, un ADN allá. Entonces, uno del ADN, nosotros fuimos a ver al Davidcito con la María Inés, que siempre íbamos, era una bendición. Desde que se cambiaron el departamento, no conozco el departamento, te lo dije, negro. Fuimos para allá, entonces a alguien se le ocurrió faltarle el respeto al líder del ADN que está acá atrás, a Víctor. Entonces le dijo cosas que no correspondían, impropias. Sale el David del ADN, agarra al que le faltó el respeto al del ADN con el Señor, lo levanta. ¡Pah! ¿A quién le venía a faltar el respeto? Delante del Señor. ¡Pah! Pastora me dijo, yo aquí la cosa del Señor santa, le aforré su combo. Entonces yo le dije, Davidcito, qué bien lo has hecho. En la próxima haz lo mismo, pero no le pegues, po. Pero el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Tratar su agua, los riñones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio nosotros nos vamos en esa etapa, pero no podemos pasar toda la vida en esa etapa. Tenemos que seguir creciendo hasta que el Señor venga y nos revele su obra, se revele Cristo, pero tenemos que seguir avanzando. Ahora, si no te pasa nada, capaz que no has sido llamado por nombre. Porque si no te da nada, cuando tú deshonras al Señor, hay algo que no está funcionando bien en tu vida. Dice acá, Jacob despertó de su sueño y ciertamente dijo, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. El pastor Fernando decía durante la adoración, oye, el Señor está acá en este lugar y que no sea que tú no te des cuenta. Decía que no pase eso, en que estemos acá y no nos demos cuenta de que la presencia del Señor está acá. Dice, yo no lo sabía y tuvo miedo. Cuán terrible es este lugar, porque cuando está la presencia del Señor, uno se estremece y uno tiene mucho respeto. Por eso delante no parábamos el clamor, porque uno tiene que tener respeto con la presencia de Dios, con las personas que el Señor toca. Y dice, no para tu Omarcito de la adoración. Omarcito, que... Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Cuando tienes una experiencia tan profunda con el Señor, eso te produce postración. Tomó la piedra y la alza por señal. Yo me sujeto a Cristo, yo me sujeto al nombre de Cristo. Eso quiere decir, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo,
si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esto no es un condicionante. En la traducción uno lo lee como condicionante, pero es una aseveración. ¿Y qué dice? Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién le...? Sí, Señor. Dos aspectos, hermano, aquí. Dos aspectos en esta vida. Parte su proceso de lugar santo en Betel, Luz. Ahí parte su proceso de lugar santo, lugar profético, área profética, su maternidad en Betel. Empieza el proceso de revelación para terminar su proceso de paternidad en Peniel con el ángel, peleando con el ángel, peleando con el apóstol, luchando esa manifestación apostólica. Parte su maternidad, ¿dónde? Betel, Luz. Termina su proceso de paternidad en Peniel con el ángel. Entonces, hermano, decía, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién le enseñó a diezmar? Si todavía no se establece, exacto, la ley. Todavía no está Moisés. ¿Y cómo él dice esto? Tal como dijimos. Porque Moisés, cuando levanta las leyes del diezmo, dice, entregarán el diezmo para que aprendan a temer a Jehová. Esa finalidad cumplía, para que aprendan a temer a Jehová. Está totalmente relacionado con el temor de Jehová. Pero aquí no hay ley. Aquí no está Moisés. Nosotros no vemos a Isaac haciendo un acto así, pero sí Jacob. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Solamente llegué a la introducción. Solo la introducción. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es cierto que hay una sombra. Y esa sombra te hace reaccionar de una forma no buena. No sé cuál es tu lucha, pero hay una cosa que es cierta, que cuando nosotros tenemos esas experiencias con el Señor, esa relación profunda con el Señor, tu vida va a ser transformada. Y hay una predicación mayor que una voz humana. Y es la predicación genética. Porque en la predicación genética no hay posibilidad de sordera. Se nace con eso. Se nace con esa inclinación a buscar al Señor. En este tiempo hemos dicho, iglesia preciosa, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y necesitamos sumergirnos en la palabra. Yo no sé si tú conoces otra congregación donde te estén hablando acerca de los traumas del inconsciente. Pero decía el último miércoles en el discipulado, todas las semanas hay una administración general en la adoración. ¿En qué parte te ministran todas las semanas? Y aquí el Señor viene y te ministra. Entonces nosotros tenemos que venir con un nivel de expectativa del Señor y no hurguetear en el pasado. No hurguetear en que el abuelo, el tatarabuelo, que se casó con este, que se casó con... No. Sino introducirnos en la presencia del Señor. Él nos da herramientas poderosas para formar una generación que conozca al Señor.
Aquí ves dos áreas que se heredaron en Jacob y que la próxima semana, si el Señor así lo permite, vamos a profundizar un poco en esto. Jacob tiene que ser liberado de ese diseño de engaño, pero no se liberó a través de un hábito. Jacob no se liberó repitiendo versos. Jacob se liberó cuando la presencia del Señor descendió y luchó con él. Entonces, si nosotros tenemos problemas de hábitos que no podemos dejar, conductas que no podemos dejar, tenemos que buscar la presencia del Señor. Y en esa presencia encontrar las herramientas para nuestra vida. Y dejar que el Señor derribe estructuras en nosotros. Nuestras estructuras de cómo se hace culto, de cómo se crían hijos, de cómo se ora, de cómo se predica, de cómo, todo eso. Dejar que el Señor lo derribe para que el nombre del Señor se levante en nosotros. Amén.